La Revolución Inglesa del siglo XVII representa la primera manifestación de una crisis del sistema absolutista. El poder monárquico se vio severamente limitado, se dio la mayor parte de sus prerrogativas al Parlamento e instauró el régimen parlamentarista que permanece hasta hoy. El proceso comenzó con la Revolución Puritana de 1640 y terminó con la Revolución Gloriosa de 1688. Ambas revoluciones son parte de un mismo proceso conocido como Revolución Inglesa del siglo XVII. Este movimiento revolucionario creó las condiciones necesarias para la Revolución Industrial del siglo XVIII. La vida social antes de la Revolución Inglesa. Con la dinastía de los Tudor, Inglaterra tuvo muchos logros, los cuales sirvieron de base para el desarrollo económico del país. Los gobiernos de Enrique VIII y su hija Isabel I llevaron a la unificación del país. Confiscaron los bienes de la Iglesia Católica y permitieron la creación del anglicanismo. Además, pudieron entrar en la disputa por colonias con los españoles. Fue con estos monarcas que se observó también la formación de monopolios comerciales, lo que posteriormente impediría la libre competencia. La burguesía se dividió en dos frentes: por un lado los grandes comerciantes que disfrutaban del monopolio político y, por el otro, la burguesía pequeña que pretendía la libre competencia. Para comprender mejor la Revolución Inglesa debemos conocer la dinastía Stuart o Casa Estuardo. Esta dinastía se inició después de la muerte de la reina Isabel I en 1603, quien al morir sin herederos dio paso a un nuevo reinado. Jaime I, rey de Escocia, disolvió el parlamento en varias ocasiones y quería establecer una monarquía absoluta de derecho divino. La fricción entre rey y parlamento se hizo más fuerte, sobre todo después de 1610. En 1625 se produjo la muerte de Jaime I y su hijo Carlos I le sucedió en el poder. Carlos I de Inglaterra trató de seguir una política absolutista y establecer nuevos impuestos. Sin embargo, sus decisiones fueron impedidas por el parlamento. En 1628, con diversas guerras en puerta, el rey se vio obligado a convocar al parlamento. Ellos buscaron someterlo a firmar el juramento de la petición de los derechos, segunda Carta Magna inglesa, como garantía para el pueblo en contra de los tributos y detenciones ilegales. El parlamento pretendía el control de la política financiera y del ejército, además de regularizar su convocatoria periódicamente. La respuesta de la corona fue clara: ordenó la disolución del parlamento para su posterior convocatoria en 1640. El rey Carlos I gobernó sin un parlamento, pero buscó el apoyo de un tribunal adscrito al Consejo Privado del Rey. Trató de imponer la religión anglicana a los calvinistas escoceses, lo que generó rebeliones que llevaron a la invasión del norte de Inglaterra. El rey se vio obligado a convocar al parlamento en abril de 1640 para obtener ayuda de la burguesía y de la nobleza rural. La Guerra Civil Inglesa se extendió desde 1641 hasta 1649. Dividió al país y fue un hito importante en la Revolución Inglesa. Por un lado estaban los caballeros, el ejército leal al rey y el apoyo de los señores feudales. Del otro lado, los cabezas redondas, adheridos a las fuerzas de la nobleza rural, quienes apoyaban al parlamento. En 1641 comenzaba la Guerra Civil, y el rey contaba con el apoyo de los aristócratas del oeste y del norte, junto con una parte de los ricos burgueses que estaban preocupados por las agitaciones sociales. En contrapartida, se encontraba el ejército del parlamento, dirigido por Oliver Cromwell, conformado por campesinos, burgueses y la clase media de Londres. Los cabezas redondas derrotaron a los caballeros de la corona en la batalla de Naseby en 1645. Carlos I perdió la guerra y huyó a Escocia, pero fue detenido y vendido al parlamento, quienes autorizaron su ejecución. La Revolución Puritana. El gobierno de Oliver Cromwell sirvió a los intereses burgueses. Las rebeliones levantadas en Escocia e Irlanda fueron brutalmente reprimidas. Durante su poder, ejecutó a trabajadores agrícolas que pretendían apropiarse de las tierras del Estado, la nobleza y el clero. Con el apoyo de los militares y la burguesía, impuso la dictadura puritana.
gobernando con rigidez e intolerancia. Murió en 1658 y su hijo Richard Cromwell asumió el poder. Sin embargo, este último fue removido del cargo en 1659. La Revolución Gloriosa. Carlos II de la Casa Estuardo es proclamado rey de Inglaterra, con poderes limitados. Tan pronto como alcanzó su soberanía, estrechó relaciones con el rey francés Luis XIV, dejando en entredicho su reputación ante el Parlamento. En 1673, el Parlamento aprobó la Ley de Prueba. Todo funcionario público debería profesar el anticatolicismo. Con estas actitudes, el Parlamento se dividió en dos: los Whigs, que estaban en contra del rey y a favor de los cambios revolucionarios, además de estar vinculados a la burguesía, y los Tories, que estaban unidos a los defensores de la vieja aristocracia feudal. Con la muerte de Carlos II, su hermano Jacobo II asumió el cargo. Tomó medidas fuertes, pues quería restaurar el absolutismo, reactivar el catolicismo y castigar a los rebeldes sin evidencia para inculparlos. El Parlamento destituyó a Jacobo II y elige a María Estuardo y su esposo para ser los nuevos monarcas. Desde el poder firmaron la Declaración de Derechos, donde se promulgaban los siguientes decretos. El rey no podía cancelar las leyes parlamentarias. El reino podría ser gobernado por quien decidiera el Parlamento. Después de la muerte del rey, los inspectores controlarían las cortes reales y el rey no podía tener un ejército en tiempos de paz. En conclusión, el Parlamento amplió sus poderes y se convirtió en contrapeso de la voluntad monárquica en Inglaterra.